Bienvenido a Cómo duplicar tu iglesia, tu negocio y tu productividad personal. Es toda una declaración, ¿no crees? Tener un título que sugiera que podemos aprender a duplicar una iglesia en un periodo relativamente corto de tiempo, no para crecer un 5% o un 10% o para mantenerse, sino realmente para duplicar tu iglesia. ¿Cómo puedes duplicar tu negocio para que tú mismo, si diriges una empresa o estás involucrado en una empresa, cuáles son los secretos que podrían provocar un cambio importante en tu propia empresa y duplicar? Estoy deseando compartir estos principios contigo. Va a ser un reto para ti, van a ser ideas en las que probablemente no hayas pensado antes, van a ampliar los límites de tu pensamiento. Las personas que entienden los secretos y los usan pueden experimentar un cambio notable. Voy a hablar por un momento de un principio, de una ley. Si tomo mi pluma y la suelto, ¿en qué dirección iría? ¿Iría hacia abajo? Si te la doy y la sueltas, ¿en qué dirección iría? Iría hacia abajo. Si yo fuera a algún lugar en medio de la selva, a alguien que nunca ha oído hablar de la gravedad, le dijera, aquí está mi pluma, déjala marchar. ¿En qué dirección iría? Esos principios instalados en la tierra por Dios existen por encima de la personalidad. Existen por encima de la formación. Existen tanto si has ido a la escuela o no. Tanto si has pasado tu tercer grado o si eres un universitario. Si conoces la ley, la usas en tu beneficio. Si no conoces la ley, aunque tengas estudios, no sabrás cómo hacer crecer tu organización. Lo que vamos a hacer es compartir contigo hoy esas leyes que rigen el crecimiento rápido. Hablaba con una persona que decía, ¿sabes? Tengo un amigo y en todos los lugares a los que va como pastor, en 18 meses divide la iglesia. Me dijo, ha dominado la ley de la división de la iglesia. Bueno, lo hizo. Estoy seguro de que en su mente estaba culpando a la gente de esas iglesias por la división. Nunca entendió realmente. No, fue mi pluma. Y yo soy el líder y la dejo marchar y sigo un patrón y ese patrón trae una división de la iglesia. Hay otras personas que son amigas mías que donde quiera que vayan, cualquier iglesia a la que vayan, las iglesias simplemente desaparecen. Y no es su personalidad. Conozco muchas personas que tienen personalidades variadas, tienen los secretos dentro de ellos y saben cómo usarlos. Si yo viniera a ti y te dijera, bueno, te voy a dar el micrófono y quiero que me digas los 3 principales principios o secretos de cómo yo, como pastor, podría duplicar mi iglesia en, digamos, un año. ¿Qué dirías? ¿Qué me dirías que hiciera? Es interesante. Algunas personas dirían, el mayor secreto es orar. Y yo diría, la oración sin duda es algo poderoso, pero no duplica la iglesia. Conozco muchas iglesias que oran regularmente y la asistencia está disminuyendo. La oración no duplica necesariamente la iglesia. ¿Cuáles son los secretos que dirías se necesitan para duplicar? O si dividiéramos esto y dijéramos, hablemos de las empresas por un minuto, ¿cómo podrías como individuo duplicar tu empresa con los ingresos que tienes este año dentro de un año? Esos son los temas de los que quiero hablar. Para empezar, quiero empezar por debajo de la iglesia, por debajo de la empresa, solo sobre ti como persona. Quiero hablarte de ti por un momento. Quiero hablar de, ¿puedes como individuo duplicar tu productividad personal? Estas son organizaciones, una iglesia, un negocio, dirigidas por individuos y tú eres la clave para que estas cosas crezcan y se dupliquen. Quiero hablarte como individuo. Quiero hablarte de algo en el interior, un motivo o una razón por la que una persona buscaría duplicar algo o hacer crecer algo.
Ese día no se trata de la calidad, no se trata de cómo discipular a la gente, no se trata de cómo madurar a la gente, se trata de cómo duplicar algo. ¿Cómo lo haces crecer de este tamaño a este tamaño? ¿Cómo haces que crezca de este tamaño a este tamaño? Porque hay secretos que rigen esto. El más básico está dentro de ti. Y lo que te motiva a hacer, lo mucho que buscas sobresalir en este área. Quiero que eches un vistazo a tu cuaderno, porque quiero hablar de tu productividad personal en las próximas 2 sesiones. Sesión 1 es la razón para maximizar tu productividad personal y la número 2 es la razón para maximizar tu productividad hasta el día de pago. Esto va a ser una sorpresa. Vas a aprender cosas que muy pocas personas han visto en las escrituras, aunque estén por escrito. Nuestra primera sesión es la razón para maximizar tu productividad personal. Voy a llevarte a un pasaje que ha cambiado mucho mi vida. Es la parábola de los siervos en el Evangelio de Lucas. Y quiero que mires a la parte 1 donde dice Jesús revela la razón para multiplicar tu productividad personal. Es decir, si yo viniera a ti y te preguntara, ¿cuál es la razón por la que una persona querría duplicar su iglesia? ¿Cuál es la razón por la que una persona querría duplicar su negocio? ¿Por qué quieres hacer el doble en estos próximos 12 meses de lo que has estado haciendo ahora? ¿Cómo responderías? ¿Cuál sería la motivación para ti? Quiero que te vuelvas a la persona que está a tu lado y le hagas esa pregunta. ¿Cuál sería tu motivo de por qué quieres aprender a doblar una iglesia o un negocio? Voltéate a la persona que está a tu lado y hazle la pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que lo harías? ¿Qué respuesta obtuviste? Necesito más ingresos. Necesito amor a Cristo, porque eso es lo que me gustaría hacer. ¿Cuál es la razón verdadera? Si yo le preguntara a Jesús esa pregunta, atención, si Jesús estuviera aquí y yo me acercara a él y le dijera, Jesús, ¿por qué quieres que haga esto? ¿Cuál crees que sería su respuesta? Creo que te va a impactar, ¿eh? Sí, lo sé. Su respuesta no es la que esperamos. Y quiero sacar esto de una parábola. La parábola está en Lucas 19. Tengo algunos complementos que quiero que sigan conmigo mientras repasamos. Número 1 de la parte 1 es el escenario de la parábola de los siervos. El escenario. Aquí está el escenario, está en el versículo 11. Mientras ellos oían estas cosas, son los discípulos hablando con Jesús, él dijo otra parábola. Jesús va a hacer una historia, una parábola, una historia que él inventa. Estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios aparecería de inmediato. Esto es lo que ocurre. Los discípulos bajan del norte y en el camino hacia Jerusalén están discutiendo sobre quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando la gran guerra suceda. Y cuando Jesús se siente en el trono de su padre David y gobierne y derroque a los romanos y todos los gentiles traigan la riqueza a Jerusalén, todas las promesas de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, José, y discuten sobre quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. ¿Saben por qué? Porque esperaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, eso es lo que iba a hacer. Era el momento. Era la fiesta en Israel que esperaban que el Mesías viniera y lograra eso. Y Cristo sabía, y había dicho eso a sus amigos muchas veces, que voy a morir. Y no voy a sentarme en mi reino físico ahora, voy a sentarme en un reino espiritual. La Biblia dice que incluso en el capítulo anterior de Lucas 18, que Dios ocultó el hecho a los discípulos, incluso cuando Jesús les dijo. Lo escucharon, pero no lo registraron en ellos. Por ello seguían discutiendo. Quiero gobernar, quiero reinar, quiero sentarme a la derecha o a la izquierda. Jesús sabía que iba a irse, así que inventó una historia para llevar
un mensaje. Él sabía, voy a morirme y voy a resucitar. Voy a ir al cielo, estaré en el cielo por un tiempo largo, luego volveré la segunda vez y gobernaré y reinaré en la tierra en ese momento. Y él sabía que se iba a ir. Sabía que había formado a sus discípulos por todas partes y que trabajaron con él mientras él estaba aquí y que se preguntarían, ¿qué se supone que debo hacer cuando te vayas? ¿Qué se supone que haré? Jesús se inventa una historia ficticia para responder a la pregunta. Esto es lo que debes hacer. Lo creas o no, todavía vivimos en el mismo periodo de tiempo entre la primera y segunda venida. Y esta parábola que le fue dada a los discípulos es para ti y para mí hoy. Responde a la pregunta, no solo de qué debo hacer entre la primera y la segunda venida de Jesús, sino qué me va a pasar dependiendo de cómo viva mi vida, de cómo produzca para Cristo. Jesús fue muy claro. Quiero que busques primero mi reino. Ponme al frente de todo lo que hagas, pon toda tu vida para servirme y construir mi reino y mi iglesia y traer amor y esperanza a la comunidad en la que vives. Jesús va a revelar algo muy impactante. Es una motivación que falta en la iglesia de hoy. Es la motivación de Cristo. ¿Cuál es entonces el escenario de la parábola? El escenario es que Cristo se va a ir. Sus discípulos no lo saben, aunque se lo ha dicho una y otra vez, Dios no oculta nada, y Cristo responde a la pregunta de qué deben hacer, y se inventa una parábola. Una parábola es una historia, generalmente inventada, así, en el momento. Ninguna de las personas sobre las que vamos a leer son personas reales, son invenciones. Jesús inventó historias más que cualquier otro método de enseñanza que utilizó. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Inventaste una historia, una ficción, para mandar un mensaje. La ficción es una forma poderosa. Muchos libros, los más comprados, son de ficción, historias inventadas. Y Jesús hace eso. Esto es lo que pasa. En el punto 2 es la orden de hacer negocios hasta que Él regrese. La orden de hacer negocios hasta que Él regrese. Por lo tanto, dice la Biblia, dijo, un cierto noble, que sería Jesús, se fue a un país lejano para recibir para sí un reino y volver, que es la segunda venida. Así que llamó a 10 de sus siervos y les entregó una cantidad de dinero y les dijo, quiero que hagan negocios. Atención, hasta que venga. Esto es lo que ocurre. El dueño de un negocio se va de viaje largo y prolongado, tiene un dinero en efectivo y quiere que la gente que trabaja para él lo multiplique. Les da a todos la misma cantidad. Les da la misma cantidad. A diferencia de la parábola de los talentos y las libras, que es según tu capacidad, 5 y 2 y 1, aquí todos reciben la misma cantidad. Todos son iguales en la parábola. Cada uno tiene su cantidad. Obviamente Jesús no da una cantidad de dinero a cada una de sus 12 personas. Utiliza esta cantidad para representar que quiero que me sirvan con su vida. Es tu tiempo, tus talentos, tus oportunidades. Quiero que multipliques mi reino a través de tu vida. Y utiliza algo tangible, una divisa concreta, y les dice, me voy, y esto es lo que quiero que hagas. Mientras estoy fuera, es donde vivimos hoy, es la era de la iglesia, antes de que regrese, quiero que tomes esta cantidad que representa tu vida y quiero que la hagas crecer tan rápidamente como puedas. Eso es productividad. Yo soy el jefe y te doy esta orden. En realidad es un imperativo. Te ordeno que hagas negocios hasta que venga. Entonces Jesús se va. Recuerda que la historia responde a la pregunta, ¿qué haré entre la primera y la segunda venida? Haz negocios, mis negocios, con tu vida hasta que vuelva. Lo que ocurre a continuación es que Cristo le habla a la gente que está cerca que no quería ser sus siervos. La tercera parte, el rechazo del Maestro. El rechazo del Maestro y de su reinado
por parte de los ciudadanos. Cristo se dirige al resto de los pueblos y les dice, sus ciudadanos, los pueblos que escuchaban la parábola, le odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo que no queremos, y es atención, eso es rebelión, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Sabían que Jesús era un rey, pero no querían que esa persona reinara sobre ellos. Y Jesús se los salta. Estoy seguro de que hay personas que escuchan esta parábola pensando, bueno, yo soy una de esas personas, no quiero que reinen sobre mí. ¿Qué quiere Jesús entre la primera y la segunda venida? Quiere que hagas negocios. Que hagas negocios. No es que digas haré negocios, es tú haz negocios. Haz negocios mientras yo no esté. ¿Bien? La número 4 es la evaluación de la productividad de tus siervos, de sus siervos. La evaluación de la producción. Y así que cuando volvió, eso es Cristo, cuando vuelve de nuevo, habiendo recibido el reino, mandó llamar a estos siervos, a los que dio el dinero para saber cuánto, eso se llama ser productivo, cuánto cada hombre había ganado en el comercio. Entonces, ¿qué quiere hacer? Él dice, aquí está mi orden, me voy a conseguir un reino y volveré. Mientras me vaya, te doy una orden. Mi orden es que hagas negocios hasta que regrese. Harás negocios de la mejor manera posible. No te doy dinero para que te la guardes en el bolsillo. ¿Cuánto vas a duplicar esta producción? Es mi reino, no es tuyo. ¿Vas a construir mi reino mientras yo no esté aquí? Esa es una gran pregunta. Así que él los llama para saber, es la rendición de cuentas de su productividad. ¿Te das cuenta de que estarás ante Jesús para dar cuenta de tu productividad? No das cuenta de tu fe en Cristo. Eso es un regalo llamado salvación. Das cuenta de lo que hiciste por Él. Eso es lo que hiciste con su producción. Veamos entonces lo que Cristo incluye en su historia. El punto 5 es mi favorito. La parábola de los siervos, su productividad y su recompensa. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Cristo le responde de manera notable. Aquel hombre dijo, bien hecho. ¿Por qué dice bien hecho? Cualquiera que pueda hacer crecer algo 10 veces, eso no es duplicar. Eso es tomar uno y convertirlo en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso no es doblar. Doblar es tomar uno y hacer 2. Esto es un logro. Esto es un logro asombroso. Y lo que Cristo le dice a su siervo es, bien hecho. Eres un buen siervo. Escúchalo con atención, que es un trabajo que tiene que ver con la cantidad. Te di 1, trabajaste duro e inteligentemente. Atención, trabajaste duro e inteligente y lo hiciste crecer 10 veces. Pongamos en esta conversación que eres pastor de una iglesia. Si fueras un hombre que produce 10 veces más, tuvieras una iglesia de 60 personas, un hombre que produce 10 veces más diría, ahora tendré una iglesia de 600 personas. Significativo. Bien hecho. A mí me enseñaron erróneamente que a Dios no le importa la cantidad, le importa la calidad. Eso es una herejía. Dios se preocupa por la calidad y se preocupa por la cantidad. Escuchen, de hecho, esta frase de Jesús. En esto, dijo Jesús, mi Padre es glorificado. Por esto, Juan 15, mi Padre es glorificado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que glorifica al Padre? Que tú das mucho fruto.
El fruto es una buena obra, no es necesariamente llevar a una persona a Cristo, es algo que haces y que el cielo quiere que se haga. Quiero que entiendas, Cristo es todo sobre cantidad. En esto mi Padre es glorificado, porque das mucho. Si das poco, no glorifico a Dios. Glorificaré a Dios en el servicio de la... pero Cristo no habla de eso, es qué hiciste con ello. ¿Qué hiciste contigo? El 80% de todas las iglesias, el 80% de las empresas en el mundo se estancan o descienden. No hay productividad. Hay actividad, trabajamos, pero no hay productividad. Así que eso es de lo que hablamos. Hablamos de tu productividad personal. Trato de responder una pregunta muy desafiante, que es ¿por qué debo hacerlo? Y lo que Cristo hará aquí, y es que revelará su razón, no la mía ni la tuya. ¿Por qué? Cuando lo entiendas, podrás cambiar tu vida radicalmente. Volviendo al pasaje, dice, buen trabajo, y dice, eres un buen siervo. ¿Por qué dice eres un buen siervo? Porque el siervo fue ordenado por Cristo. Te ordeno, imperativo, a que hagas negocios. Y no hagas un poco, haz muchos negocios mientras yo no esté. Eso es un buen siervo que hace lo que se le ordena. Luego dice algo que es chocante. Porque en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Esto es increíble. Él está enlazando algo. Voy a usar esto para representar la segunda venida de Cristo cuando se siente en el trono de Jerusalén. Ayer leí el libro de Isaías, habla de todo esto. Cuando Él regrese y se siente en el trono, en cierto sentido tienes que entender que Él gobierna el mundo aquí. Él gobierna el mundo. Y llama a sus siervos y les dice, dime lo que has hecho por mí. Y este le dice, tomé 1 e hice 10. Entonces Jesús dice, hiciste exactamente lo que yo quería. Realmente hiciste crecer mi reino a través de ti. Demostraste, atención, que fuiste fiel. ¿Qué quiero decir con fiel? Quiero decir que te dije que fueras tras Él. Te di tu vida. ¿Qué hiciste con ella para mí? Creciste de 1 a 10. Entonces Jesús gira como una bisagra y dice, ahora que soy el gobernante de este mundo, te voy a pedir que gobiernes 10 ciudades por mí. Esto no es un comentario de fantasía, es real, 10 ciudades. Y Cristo está enlazando algo que es absolutamente profundo. Lo que hago por Cristo antes de morir, antes de que Él venga, determina lo que Cristo me pide que haga después de que venga. La fidelidad no es hacer lo mismo repetidamente. La fidelidad en este pasaje, si vas a ser un buen intérprete de las Escrituras, la fidelidad se define como ser muy productivo. Tomaste 1 e hiciste 10, porque me demostraste en tu vida que podía contar contigo, gobernar 10 ciudades, literalmente. Cuando Cristo regrese de nuevo, gobernando el mundo, delegará el gobierno de las ciudades a personas que lo conocieron y lo sirvieron y fueron extremadamente productivos para Él. La pregunta que quieres hacerte es, ¿estás viviendo para ese día? Verás, cuando escuchas bien hecho, lo escuchas aquí mismo. Y cuando es la base de escuchar, ¿y cuál es la base de escuchar bien hecho? ¿Qué has hecho? No vas a escuchar bien hecho por el carácter de Cristo. No vas a escuchar buen trabajo por el fruto del Espíritu. No escucharás buen trabajo porque has nacido de nuevo, porque eso es un don. Solo has creído. Escucharás buen trabajo por una sola razón.
Lograste mucho a través del poder del Espíritu para Cristo mientras vivías. Eso es lo que hace que Cristo diga bien hecho. No estamos hablando de la cuestión de fondo aquí. La mayoría de la gente no ve a Jesús como una persona que nos hace responsables de los resultados. Jesús inventó una historia para decir, te voy a hacer muy responsable por los resultados. Te dije que buscaras mi reino primero y que aprendieras a hacer crecer mi reino a través de tu vida. Así que estoy enlazando algo de lo que Jesucristo habló, mi productividad para Él mientras esté vivo, determinando lo que suceda en el otro lado. Echemos un vistazo. 6 es el siervo de la producción 5 veces mayor. Y también a este le dijo, he producido 5 veces más. Y le dijo también, tú también gobernarás sobre 5 ciudades. Este versículo cambió mi vida. Mucho. ¿Te das cuenta de lo que Jesús no le dijo a ese hombre? No le dijo buen trabajo, no le dijo buen sirviente, y no le dio 10 ciudades. No es como en la parábola de los talentos cuando es según tu capacidad. Aquí somos todos iguales y Cristo creo que dice entre la frase que podrías haber tenido 10. Podrías haber conseguido 10, pero al menos tienes 5. ¿Ves la proporción? Tienes 5, gobernarás 5 ciudades. Y cuando vi eso, fue a las 2 de la mañana cuando finalmente vi esto hace años y me hice la pregunta, ¿soy un hombre de una producción de 10? Y me di cuenta que no lo era. Siempre dije, es responsabilidad de Dios. Mi trabajo es ser fiel. Lo que me enseñaron era seguir haciendo las mismas cosas. Y si Dios quiere bendecirlo, lo hará. Y si no lo hace, eso dependerá de Él. Por tanto, si crece o no, no depende de mí. No es mi culpa. No soy responsable. Él lo es. Y no parece que Él esté haciendo mucho. ¿Lo entiendes? Se llama delegar hacia arriba. Cuando Dios delegó hacia abajo, no, tú haz los negocios. Yo estaré contigo, pero es tu responsabilidad hacer el negocio. Y si no crece, no me culpes a mí. Espera, no te atrevas a culpar a Cristo por un fracaso en la tierra. Entonces, me sentí tan condenado porque me di cuenta de que Él me dijo que hiciera negocios. Pensé que Él hacía los negocios y yo solo hacía mis cosas. No. En esto, mi Padre es glorificado, en que lleves mucho fruto. No dice que Cristo dé mucho fruto. Yo tengo que dar el fruto. Y esa noche, la convicción cayó como un plomo. Porque de repente me sentí responsable. Hasta ese momento no lo había hecho. ¿Por qué? Él es responsable, yo no. Cuando buscas la definición de no responsable, él es irresponsable. Eso es lo que significa irresponsable, no ser responsable. Y cuando sentí el peso, Él me dijo, no, hazlo tú. Yo estaré contigo, escribiré un libro para ti, te di el Espíritu, te di la mente de Cristo, ¿qué más quieres? El versículo dice, todo lo puedo por... Pensamos que el versículo dice, Cristo lo puede todo. No, yo puedo. Y es hasta que entiendes que la productividad personal está 100% en tu campo, y no tiene que ver con la cultura, ni con el gobierno, no tiene que ver con la economía, ni con nada excepto tú.
Así me arrepentí de no ser un hombre de una producción de 10. Y se lo conté a mi esposa, volví a caminar por la Biblia, volví al programa de Walk Through the Bible. No soy una persona de producción de 10, me arrepiento. Nos damos la vuelta e hicimos por la gracia de Dios, con mucho trabajo. ¿Y ahora tú qué? Miremos al siguiente punto. El siervo que solo no produjo nada. Aquí es donde la mayoría de los cristianos viven, justo aquí. Y no es una buena noticia. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo. ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¿Está limpio? Esto es exactamente lo que hizo. Jesús, aquí está. Lo he guardado en un pañuelo para ti. El 99% de todos los cristianos del mundo no entienden lo que les estoy enseñando hoy. Eres responsable de tu propia productividad. Creemos que una vez que hayamos venido a conocer a Jesucristo como Salvador, tenemos el don de la salvación y lo tenemos. Ahí es donde nos quedamos. No entendemos, no. Ha sido creado para buenas obras, ha sido creado, llamado a ser extremadamente productivo. La persona normal no busca el reino de Dios primero, no se sacrifican mucho. Y la iglesia media no crece en absoluto. Y creen que es lo que Dios quiere. ¿Qué? No es mi voluntad que ninguno perezca, pero es mi voluntad que la iglesia no crezca. De eso trataremos más tarde. Esta persona viene con la producción envuelta en un paño. Y dice esto: pues tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Recoges lo que no depositaste y cosechas. Recoges lo que no sembraste. Atención, espera, esto es un gran ajá. No había 3 personas aquí. Estas son personas inventadas. Jesús se inventó a cada persona. La persona viene, inventó a esta persona y se inventó lo que esta persona le dijo a Jesús. Sabía que eras austero, una persona que nos hace responsables, eres serio, recoges lo que no has ganado, cosechas lo que no sembraste. Pregunta, ¿eso es cierto sobre Jesús? Lo es, absolutamente. Ese es el sentido de esta parábola. Jesús dice: te doy esto, no voy a hacerlo, tú vas a hacerlo. Quiero que hagas dinero con mi dinero y yo me voy. Quiero cosechar donde no sembré. Quiero ganar dinero cuando no lo gané. Quiero que lo ganes tú. Quiero que mi reino crezca. Quiero que tú lo hagas crecer. Esa es la verdadera frase. Te voy a demostrar que es verdadera por lo que Cristo dijo en la siguiente frase. Dijo: de tu propia boca, por tus propias palabras, voy a juzgarte. Siervo malvado. Cristo hace responsable a este hombre. Tuviste uno y te quedaste con uno. Eres malvado. Sí, no es que hice lo mejor que pude. Espera, no hice lo mejor. No puedes encontrar a Jesús preguntándole a alguien: ¿te esforzaste? No. Sí, pero atención. Aquí es donde convertimos a Jesús en una persona blanda que no te hace responsable. Jesús dice: ustedes no entienden, cuando vine la primera vez vine como el Cordero de Dios, fui manso, fui suave, pero cuando venga la segunda vez no lo seré. Voy a venir con una vara de hierro, voy a golpear a la gente, voy a responsabilizarlas. Gobernaré el mundo con una vara de hierro. No entiendes. Esto fue un papel que interpretó.
Es el rol que no es el mismo. Me hará responsable a mí y a ti también. Y quiero que lo sepas. Esto debería poner el temor de Dios en ti. El temor de Dios lo tengo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Tengo que responderle. Tengo miedo de ese día. Toda mi vida está para llegar a ese día. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Me sigues? ¿Sientes el peso de esto? Me llevó un año superarlo. De repente, cuando te das cuenta, hasta entonces en mi vida, solo me esforzaba y trabajaba mucho. No prestaba atención a los resultados y dije, los resultados son tuyos. Y Jesús dice, no, los resultados son tuyos. Tú haces el negocio hasta que venga. ¿Qué hiciste mientras me iba? Así que a medida que esto avanza, esta persona, de tu propia boca te juzgaré, siervo malvado. Sabías que yo era un hombre austero. Jesús nos lo dice. Yo soy esa clase de persona. Jesús no dijo, no, has mentido, no soy una persona austera. Jesús dice, no, no lo soy. Yo lo soy. ¿Por qué no pusiste mi dinero en la parte de atrás hasta mi llegada para cobrar con intereses? ¿A qué llegó realmente? Llegó a la verdad real de la persona que despreció su vida. Esperaba que Cristo no volviera y que fuera suyo. Porque si lo puso en el banco, lo puso a nombre de su amo y no era suyo. Por eso lo escondió. Por eso Cristo realmente se enfureció. Si esa era la verdad sobre ti y sabías que fue así, no lo pusiste en el banco, eres malvado. ¿Qué dice esto de ti? Voy a vivir mi propia vida de la manera que quiera. No voy a sacrificar mucho. Mi vida tiene sus trabajos, no quiero servir a Cristo tanto, no quiero aprender los secretos de crecer, crecer y crecer. ¿Qué hizo Cristo? Esto es lo que va a pasar a la gente aquí mismo. Esto va a suceder mucho en el juicio aquí. No va a suceder un poco. Parte 2. Jesús advierte. Doblen su producción o la perderán. ¿Qué? Sí, es doble o nada. Tienes que doblar esto o Cristo te lo quitará. ¿Cuándo? Mira aquí. Después de que estés muerto, la segunda venida, te demostraré esto más tarde hoy. Esto sucede aquí. Y Cristo se lo quita a la persona que lo tenía a causa de la infidelidad. Verás, definimos la fidelidad como solo trabajar duro, predicar mucho, servir a Dios un poco, pero no contar con los resultados. No encontrarás a Cristo definiendo la fidelidad de esa manera. Cristo revela lo que va a pasar y no son buenas noticias. Dijo entonces que a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Todo el mundo tiene un ataque allí y dicen, pero ellos objetaron, Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene se le quita todo lo que tiene. ¿Qué pasa aquí? Esto te ayudará a entender la gravedad del asunto. Jesús dice, quítenselo a este. No hará nada por mí aquí. Es infiel. Ahí es donde conservas tu vida, pero la pierdes. Tienes que perder tu vida para mantenerla. Esa es otra charla. ¿Qué hace Jesús? Es que no se la da a la persona que tiene 3 o 4 de producción o 5. Se salta todo el camino y se la da al que tiene 10 de producción. Todos los demás piensan que es socialista en el cielo. Así es. Piensan que todos van a ser iguales en el cielo y sabrán que no encontrarán eso en las Escrituras.
Se lo da al que tiene más. Se me acercó un hombre muy molesto por lo que hizo Jesús. Y le dije, Señor, ¿tiene inversiones? Sí, tengo en 3 cuentas inversiones. Bien. Digamos que al final del año esa cuenta creció un 2%, y esta otra 5%, y esta otra un 30%. ¿Qué hará al año siguiente? Digo, bueno, fácil, sacaría el dinero de aquí y se lo daría al de aquí. Quiere decir que se lo quitarías al de bajo rendimiento y se lo darías al de mejor rendimiento. Sí, eso es exactamente lo que hace Jesús. Para aquellos que están empezando a ver esto, deben entender que así es como será. Lo que Jesús dice es que si te quedas con uno, será un día triste. Él te lo quita y anima a la persona que sea más productiva. La tercera parte es simple. Jesús ordena juicio a mis enemigos. Traed, en cuanto a mis enemigos, los que querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Eso sucederá en la segunda venida. Concluimos la parte 4 y les hago una pregunta. Es una pregunta que me hice a mí mismo para revelar que descubrí que no era una persona de una producción de 5 o de 10. Y eso comenzó una revolución enorme en mi vida. Mi pregunta para ti es, ¿eres uno de ellos? ¿Y la iglesia o el negocio que diriges es productivo? ¿Está duplicando? ¿Por qué me comprometí y utilicé la palabra doble? Eso es lo más lento. Si tomas uno y no haces otro, Cristo te lo quita. ¿Cómo crecer 10 veces más? Esa es la persona de una producción 10. Es el mínimo. Es el mínimo. Hablaremos de ello a lo largo del día. Pero hasta que no te hagas cargo del hecho de que tú eres el responsable, no podrás venir a Cristo y decirle, yo quería ser una persona de producción 10, pero no me dejaste. Puedes serlo, pero tienes que aprender las leyes. Tienes que aprender a dejar ir la pluma para que caiga. Cristo no nos evalúa por las horas que trabajamos. Es por los resultados que generamos. Mi Padre por ello se glorifica de que trabaje 50 horas a la semana, 55. Soy fiel de verdad, 60 horas. De verdad. Son los resultados los que te ocupan. ¿Cuántos de ustedes, si les hago esta pregunta personal, se dicen a sí mismos, wow, creo que ya lo estoy consiguiendo? Necesito reevaluar cómo convertirme en una persona de producción 10. ¿Cuántos están ahí? A ver que vea sus manos. Aprender a ser una persona de producción 10. ¿Cuántos sienten la convicción? Los seminarios del mundo enseñan que la cantidad es irrelevante para Dios. Y sí lo hacen. He hablado en mucho de ellos. Se trata de la calidad, no de la cantidad. Los compromisos de los siervos de producción 10. El punto 1. El siervo de producción 10 reevalúa, 1, el nivel de productividad personal actual. Punto 2. El siervo de producción 10 se da cuenta de la plena responsabilidad personal de multiplicar su producción. Una producción representa su vida. ¿Te das cuenta? Es mi responsabilidad. Punto 3. El siervo de producción 10 se enfoca en lograr resultados eternos. Se enfoca en lograr resultados eternos. Subraya la palabra resultados allí. Punto 4. El siervo de producción 10 restringe el estilo de vida pecaminoso y derrochador. Y 5. El siervo de producción 10 redobla sus esfuerzos para convertirse en un siervo de producción 10 plenamente productivo.
Próximas preguntas de la sesión. Pero antes, disfruta de estos regalos de Teach Every Nation. Solo tienes que visitar el siguiente enlace para obtener tus descargas gratuitas.